Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué entendemos cuando hablamos del pluralismo jurídico? Una de las grandes dudas que han surgido al respecto tienen que ver con los usos y costumbres, como también se denomina a los sistemas normativos internos indígenas, es qué pasa cuando violentan derechos humanos. Esa es una muy buena pregunta, porque habrá un debate tremendo sobre hasta qué punto el Estado puede o no, o debe o no, intervenir en asuntos que son de la comunidad. Y para ello, pues, mi compañera, la licenciada Araceli, pues, nos va a apoyar. Entonces, esa es la pregunta. ¿En qué situaciones vamos a hablar de que sí es importante que entre el Estado? ¿En qué conflictos? ¿En qué tipo de conflictos? O cuando estamos hablando de violación a derechos humanos. Sobre todo la pregunta va encaminada a no estigmatizar que al hablar de usos y costumbres estamos hablando de permisividad, de tolerar cuestiones que podrían ir contra los derechos humanos, o en el hecho de que solamente el derecho positivo, el derecho hegemónico del Estado, procura los derechos humanos. Entonces, creo que son varias preguntas, pero creo que básicamente la primera sería esa, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos de violaciones a derechos humanos? ¿Qué pasa con el pluralismo jurídico? Y la otra es qué tipo de conflictos se resuelven por fuera, ¿no? O por parte del Estado. Y lo más importante, o más bien, ¿qué alternativas existen en las comunidades para resolver esos conflictos que pareciera que son un asunto ya del derecho hegemónico? Pues como sabemos, en muchos pueblos indígenas de México la vida no se organiza igual que en la ciudad. Aquí las decisiones se toman en comunidad, en la asamblea, escuchando la palabra de todos. A esto se le conoce como usos y costumbres. No solo sirve para organizar la vida diaria, sino también para resolver problemas y hacer justicia. Pero hay una pregunta muy, muy importante, y es que ¿qué pasa cuando ocurre un delito dentro de la comunidad? ¿Debe intervenir el Estado o debe resolverlo la comunidad? Vamos a abordar un poquito al pensador zapoteco, quien es Jaime Martínez Luna. Él nos habla de algo muy, muy importante, que es la comunalidad. La comunalidad es la forma en que viven muchos pueblos indígenas. Se basa en el territorio, en el trabajo colectivo, el respeto y la ayuda mutua. Aquí la justicia no busca castigar, lo que busca es reparar el daño y que la persona vuelva a integrarse a la comunidad, porque lo más importante es mantener el equilibrio y la armonía. Esto es diferente al sistema del Estado, que muchas veces castiga con cárcel. En cambio, en la comunidad se busca el diálogo, el acuerdo y la responsabilidad. Por eso, en muchos casos, la comunidad puede resolver sus propios problemas sin necesidad de que intervenga el Estado. Pero también hay que decir algo con claridad. La justicia comunitaria pues no es perfecta. Hay situaciones pues muy graves, como el homicidio, la violencia sexual, o el crimen organizado, ¿no? En estos casos a veces las comunidades pues no cuentan con las herramientas suficientes para hacer justicia, y pueden pasar por muchas cosas, como por ejemplo que la víctima no sea escuchada, que exista miedo o presión por guardar silencio, o que algunas personas como mujeres, jóvenes, pues no sean tratadas con igualdad, ¿no? Entonces uno podría pensar que intervenga el Estado, pero aquí también hay un problema. Históricamente el Estado no siempre ha ayudado a los pueblos indígenas. Muchas veces ha traído despojo, discriminación y olvido hacia ellos. Por eso para muchas comunidades el Estado no siempre es visto como alguien justo. Entonces, ¿hasta dónde debe de intervenir el Estado? Pues la respuesta pues es no tan simple, porque desde la visión de la comunalidad la clave está en el respeto y el diálogo, y el Estado debe intervenir, pero con límites claros. Lo primero que debe de respetar el Estado pues es la autonomía de cada una de las comunidades, ¿no? Si la comunidad puede resolver el problema de forma justa, pues debe de hacerlo. Segundo, intervenir cuando hay delitos graves y cuando la comunidad no puede garantizar justicia. Tercero,
pues es actuar con respeto a la cultura, escuchando a las autoridades comunitarias. El cuarto sería asegurar que todas las personas, mujeres, jóvenes, niños y niñas tengan sus derechos protegidos. En delitos muy graves, como ya lo habíamos mencionado, como es violación, homicidio, crimen organizado, pues generalmente el Estado pues sí debe de intervenir. ¿Y por qué debe de intervenir? Porque se necesita garantizar justicia para la víctima, se requiere una investigación más amplia y hay derechos que se deben de proteger de forma más estricta. Entonces, lo que pasa en la práctica pues es lo más adecuado y cada vez pues es más reconocida y es que haya más coordinación, ¿no? La comunidad debe de participar, debe de decidir y debe de acompañar al Estado. El Estado es el que debe de investigar y sancionar conforme a la ley, pero ambos tienen que buscar que haya justicia sin romper la vida comunitaria. Porque al final no se trata de elegir entre la comunidad o el Estado, se trata de encontrar un camino donde ambos se respeten, donde la justicia no venga solo de arriba, ni se cierre solo dentro de una comunidad, sino que sea una justicia que escuche, que repare y que cuide la dignidad de todas las personas. Porque pues, la verdadera justicia no solo castiga, sino también sana y une. Y la justicia que nace del respeto es la que fortalece a los pueblos.